El consenso relativo alrededor de qué es el feminicidio llama la atención sobre que se refiere a una muerte violenta de mujeres por razones de género. O sea, es una muerte violenta a una mujer por el hecho de ser mujer, puede tener lugar dentro de la familia, en los hogares o en cualquier otro tipo de relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o bien sea perpetrada también o tolerada por el Estado, por sus agentes, y ya sea también por acción u omisión. Y es parte de todo un proceso más general que el de los feminicidios, que es el de la violencia de género y el de la violencia machista en general. Entonces hablamos de feminicidio sobre todo como la expresión más cruenta, más extrema de la violencia de género. Los feminicidios es importante considerarlos como un crimen de odio. No son un crimen pasional, no son un asesinato cualquiera, no son un homicidio de otro tipo. Son un crimen moral que atenta contra la integridad de las mujeres específicamente y que se sostiene, se ampara en una estructura de desigualdad que se reproduce desde en micromachismos y microgestos súper cotidianos hasta su expresión más cruenta, como decía, que es el feminicidio y dar la muerte a alguien, a una mujer, no importa cuál sea su edad, no importa cuál sea su orientación sexual, a razón de ser mujer. Si queremos hablar de la situación de los feminicidios en Cuba en este momento, en 2020, tenemos un problema gravísimo, que es que no hay cifras ni datos oficiales que nos muestren cuál es la densidad del asunto. La única cifra oficial de feminicidios que está disponible es una cifra que fue publicada en el 2019, y que se refiere a datos del 2016, de los cuales a su vez es posible extraer datos del 2013, que mostraron para el 2016 una tasa de 0.99 por cada 100.000 mujeres de 15 años o más. Si uno hace el cálculo, da que aproximadamente 50 mujeres fueron asesinadas ese año en Cuba, en 2016, a razón de su género. Esa cifra tiene varios problemas, aunque es novedoso, importante y loable que se haya dado por primera vez en Cuba de forma oficial. El primer problema que tiene esa cifra es que solo considera lo que técnicamente se llaman feminicidios íntimos, que son aquellos perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. Con lo cual, esa tasa que acabo de mencionar es una tasa que subcalcula el problema real de los feminicidios porque no tiene en cuenta otro tipo de asesinato por razones de género que no son perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. Sin embargo, repito, es importante contar con esa cifra, fue un paso importante dar por primera vez una cifra oficial. Esa cifra muestra que, que los feminicidios son un problema, que son un problema social, que son un problema para atender, y por otro lado se necesita contar con datos sistemáticos no solo del 2016, no solo del 2013, sino contar con datos sistemáticos que nos muestren aquí y ahora cuál es el alcance de ese problema, cuáles son los territorios de mayor prevalencia de los feminicidios, en qué tipo de relaciones transcurren los feminicidios de forma más persistente en Cuba, y toda esa es información que solo podemos tener a través de cifras oficiales y que pueden completar la observación ciudadana y la vocería ciudadana sobre los casos de feminicidio, que sin duda a la misma vez está siendo más extensa, más audible, más amplia y más relevante también para entender el problema. En Cuba no está tipificado el delito de feminicidio, no está tipificado en el Código Penal y tampoco está tipificado en la conversación ciudadana ni en la conversación de las instituciones políticas. Eso supone, por supuesto, un proceso de sensibilización social que alcance a la ciudadanía y que alcance también, por supuesto, a las instituciones, a representantes políticos, a las organizaciones dedicadas a este tema. Sin embargo, en el Código Penal cubano está considerada como una agravante ser familiar de la víctima, pero eso no significa que se reconozcan los feminicidios. Entonces, ¿qué implica el no reconocimiento de los feminicidios? Pues varias cosas. En primer lugar, es que no se reconoce que es un tipo de delito específico. Al no reconocer que es un tipo de delito específico, diferente a otros, diferente a los homicidios, diferente a los asesinatos, diferente a los otros delitos, pues no se reconoce entonces que tiene causas específicas, que tiene procesos específicos, que responde a características específicas, y la manera en que se atiende y se previene ese delito, por tanto, queda castrada. Entonces, es bastante más difícil afrontar el desafío de prevenir los feminicidios si no se reconoce que ese es un problema que tiene particularidades y que responde a un tipo de ordenamiento social que no es el mismo que posibilita o imposibilita otro tipo de crímenes, otro tipo de
de crímenes sociales en general. Por otro lado, al no calificar a los feminicidios como un delito específico, pues no se integra a la conversación política. Al no integrarse a la conversación política, no se puede evaluar y comprender en todo su alcance el problema de la violencia machista, el problema de las violencias de género. Y lo que sucede en este momento es que hay una necesidad urgente de trascender el debate que se ha ampliado en los últimos años y pasar directamente a la conformación de políticas públicas que sean amplias, que sean sistemáticas y que respondan a las características en las cuales se da el proceso, no solo en Cuba, sino también en sus diferentes territorios. Porque eso también es importante tenerlo en cuenta. La forma en que se dan las violencias de género y en las que transcurren los feminicidios también no son homogéneas para todo el territorio nacional, como no son homogéneas en todos los lugares del mundo. Y es necesario poder precisar cuáles son las especificidades a la misma vez que cuáles son las continuidades de esos procesos en territorios específicos y construir políticas públicas tanto transversales como focalizadas en función de las características que tengan en cada espacio. La demanda de elaborar e implementar una política integral o una ley integral contra la violencia de género es una demanda ya, podemos decir que antigua en la conversación social cubana. Es una demanda que necesita completarse, que necesita atenderse y que necesita ejecutarse con la mayor celeridad posible. Y parte de ello podría ser la implementación, el diseño e implementación de la línea de atención a casos de violencia de género que se ha anunciado recientemente desde la prensa oficial. Ese es un paso importante que podría aportar a una política integral de atención a la violencia de género, pero no necesariamente. Perfectamente podría ser un esfuerzo loable, pero focalizado, que no alcance al problema en toda su amplitud, en toda su complejidad. Y creo que es un paso, como decía, es un paso importante, pero es un paso que en este momento al menos no visualiza que sea parte de una política integral. Ojalá lo sea, esperamos que lo sea, necesitamos que lo sea, y la sociedad cubana está presta, la sociedad civil cubana también está presta a colaborar con ello.